Bienvenidos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Todos hermanos, seamos bienvenidos a la casa de Dios y a la predicación vespertina como iglesia, la Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca. Les damos la bienvenida a través de los medios electrónicos, hermanos, dando gracias a Dios por este tiempo y también de su presencia, hermanos, para que aprendamos juntos la palabra de nuestro Señor. Así que bueno, vamos a iniciar entonces, mis hermanos, haciendo una oración. Les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por concedernos la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, que podamos aprender, crecer, tomar ejemplo, mi Dios, para poder vivir tu voluntad. Así dejamos este tiempo en tus manos, rogándote que seas tú quien nos guíe, quien nos hable, quien nos dirija y nos presida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, vamos a meditar en la sección que nos corresponde. Hechos capítulo 21, del versículo 17 al versículo 36. Está un poquito largo, hermanos, pero es muy interesante lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Hechos 21, del versículo 17 al versículo 36. Y le vamos a dar lectura en voz alta, mis hermanos, por favor, todos en casita en voz alta. Dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente forma: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirá que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo.
y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: muera, muera. Amén. Por todos lados, hermanos, el Espíritu Santo le había mostrado a Pablo lo que iba a ocurrirle al llegar a Jerusalén. No era una labor del Espíritu Santo para que Pablo desistiera de lo que él tenía que hacer, pero sí para que él estuviera consciente, hermanos, del costo que tenía que enfrentar. Todos los hermanos habían tenido una revelación directa para decirle: esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Y en medio de todo, hermanos, el ánimo, Pablo seguía diciendo: es necesario que vaya. Es necesario que yo esté allá. Pero era necesario para él. El punto, hermanos, es que Pablo accede. Y Pablo termina obedeciendo, hermanos, como buen judío. Recordemos que él decía: no pude estar en la fiesta de la Pascua, pero voy a ir a Pentecostés, que era 50 días precisamente después de la Pascua. Y entonces él cumple como buen judío. Su corazón tenía eso. Y algo por lo que vemos aquí, hermanos, que es interesante, la forma en la que él llevado a cabo este arresto y las causas por las que lo acusan, hermanos. Decíamos en la mañana, cualquier persona que quiera o pretenda tener respuestas, hermanos, sin conocer Biblia, se va a quedar sin argumentos. Solamente estará hablando y argumentando lo que nos da. Y eso fue lo que ocurrió aquí, hermanos. No solamente no sabían la gente lo que enseñaba o hacía Pablo, sino que además inventan mentiras. Pero esto ya no es nuevo, hermanos. Esta historia la vimos con el Señor Jesús. Esta historia la vimos con Esteban, hermanos, y ahora con el apóstol Pablo. Así que ya no es nuevo, por lo menos para nosotros, el poder decir qué es lo que está pasando, sino que vemos realmente, hermanos, cumplimientos precisos de todo lo que había ocurrido. Y también la oposición que tiene el mundo, que tiene el sistema, que tiene el pecado, que tiene el diablo, para que la palabra de Dios se detenga, para que la palabra de Dios sea tergiversada y para que la palabra de Dios pierda credibilidad. Así que sí es importante que podamos, hermanos, nosotros conocer que como cristianos el mundo no nos va a aplaudir. Exactamente, así que tenemos que aprender nosotros, hermanos, a mirar, a poner los ojos en el Señor. El precio va a ser el mismo por el cual pasó Pablo. Tal vez no de la misma forma, pero el mundo sí nos va a rechazar. Miren lo que tenemos aquí, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, Lucas está incluido, se incluye él también en la narrativa. Llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ya no solamente eran cartas, ya no solamente eran informes, ya iban a estar por lo menos entre los hermanos en la mera capital, en Jerusalén. Y hubo gran gozo por los hermanos de la iglesia. Recordemos que quienes estaban en Jerusalén eran por lo menos, hermanos, los discípulos, los apóstoles del Señor, los que habían estado con el Maestro en esos años. Así que ahí estaban también los ancianos, el cuerpo de líderes y el resto de la iglesia cristiana, hermanos. Y aquí ya hablamos de la iglesia cristiana. No estamos pensando en el grupo conformado solamente por judíos cumpliendo el judaísmo. Aquí ya es la iglesia cristiana. Dice el versículo 18: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos.
Nótese nuevamente algo que la Biblia da. El que estaba liderando, el que era pastor en la iglesia de Jerusalén, no era Pedro, era Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El hermano del Señor Jesús. Entonces él tenía, hermanos, el cargo del ministerio pastoral allí. Y llegan y hablan con él. Pablo llega a entrevistarse con él, no porque tuviera primado, no porque fuera mayor, simplemente porque él era el ministro en la iglesia. Y Pablo quiere hablar con él. Llegan todos, están los ancianos, está el liderazgo. Quiero platicar con ustedes, les voy a platicar cómo estuvo todo, dice el versículo 19. A los cuales, después de haberles saludado, dice, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Recordemos, Pablo tiene su ministerio de una manera formal ya, a partir del llamado que recibe, hermanos, y la invitación que le hace Bernabé para trabajar en la iglesia de Antioquía. Y es en la iglesia de Antioquía de Siria donde Pablo recibe el llamado misionero, hermanos, y sale a predicar a los confines del mundo para que él pudiera ser usado por el Espíritu Santo. Así que él les platica todo lo que el Espíritu había hecho. Y esta es la parte interesante, hermanos, porque les dice las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Pablo no está demandando reconocimiento, Pablo no está pidiendo un cuadro de honor, Pablo está diciendo, fue Dios el que lo hizo, se llevó el Evangelio hasta aquellas orillas del mundo, es Dios el que llevó el Evangelio. Simplemente él dice, yo fui usado, pero fue Dios el que hizo la obra, es el Señor. Y como creyentes siempre tenemos que tener presente esa mira. Dice después el 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Aquí hay algo interesante, le dicen, sabes que Pablo, nos da gozo todo lo que has hecho, pero nótese que hay judíos que han creído y todo a causa de la ley. Recordemos que para ellos como judíos, hermanos, había un conflicto muy grande, al punto de que tuvo que hacerse un concilio en Jerusalén con respecto a lo que se tenía que guardar para los gentiles y para los judíos. Y los judíos siguieron viviendo bajo la normatividad judía. Entonces, aquí él simplemente hace referencia, no son palabras de Pablo, sino de liderazgo. Los judíos que siguen buscando a Dios a través de la ley. No está diciendo que la ley de salvación, porque la salvación la da Jesucristo, pero que ellos han conocido a Dios, se han acercado a Dios precisamente por la ley. ¿Significa esto que tenemos que regresar a la ley? No. Aquí nuevamente aparece la forma en la que Pablo y la iglesia, hermanos, hacen saber el proceso. Dice el 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto, hermanos, ya fue un teléfono descompuesto. A ellos les llegó esta información. ¿Sabes que Pablo, el misionero judío que anda entre los gentiles, que anda en todos los lugares de Asia Menor y todas aquellas zonas, le dice a los judíos que apostaten de la fe judía, de las prácticas del judaísmo? Y eso no es cierto. No encontramos a Pablo, hermanos, jamás diciéndole a los judíos, ojo, a los judíos, no a los prosélitos. Recordemos en la Biblia, prosélitos eran los gentiles convertidos al judaísmo. Pablo jamás le dice a los judíos que no circunciden, que dejen la ley, nunca. Pablo sí le dice a los gentiles de la forma correcta a mirar en Jesucristo como tal. De hecho, lo que hace Pablo es decirle a gentiles y a judíos acerca de la salvación en Jesucristo. Pero nunca se levantó diciéndole a los judíos que dejaran sus prácticas. De hecho, Pablo mismo lo estaba haciendo. La necesidad que él tenía como judío de regresar a Jerusalén para celebrar Pentecostés. Entonces, esto ya es una calumnia. Pero ojo, no le están diciendo, ya nos dijeron qué andas haciendo. No,
simplemente dice, es lo que se nos ha informado, esto es lo que estás haciendo, lo que dice la gente que estás haciendo. Y cuidado con esas terceras informaciones, hermanos. Si no es constatado por nosotros, es un chisme. Y un chisme, hermanos, no se acaba hasta que decidimos ponerle fin, hasta que decidimos dejar de oírlo, hasta que dejamos de seguir publicando. Entonces aquí lo que hacen ellos, ¿sabes qué? Vamos a demostrar realmente que todo lo que se está diciendo es falso. ¿Cómo? Pues cumpliendo tú como judío. Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, dice el 22, porque oirán que has venido. Todos se van a dar cuenta que estás aquí. Esto ponía en peligro a la iglesia cristiana también. 23, haz pues esto que te decimos. Te vamos a dar un consejo, una demostración para ellos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto, cumplir precisamente en base a lo que ordena número 6. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Eres judío. Hay 4 hermanos entre nosotros aquí en la iglesia que van a cumplir un voto según la ley, así que pues lleva un gasto de purificación, lleva un gasto de rasurarse la cabeza. Tú puedes ser parte de eso como judío. Entonces, si tú lo haces, vas a atenuar lo que la gente pueda decir. ¿Por qué? Porque tú eres de nuestra sangre, eres un judío que tiene que cumplir su conducta judía. Entonces, hazlo, Pablo, hazlo sin ningún problema. Nótese que no hay ningún inconveniente, dice el 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, fíjese bien en esto. Nosotros, ya hablando, Jacobo, hablando los líderes de la iglesia cristiana ya, les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Los gentiles no tienen que guardar nada del judaísmo, del sistema como tal. Dice así, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Se acuerdan del concilio en Hechos 15? Esa es la causa. No tenemos por qué convertir en judíos a los gentiles. No es necesario, y lo está diciendo ni siquiera Pablo, hermano, lo está diciendo el pastor de la iglesia de Jerusalén, Jacobo. No se tienen que volver al judaísmo. No fueron palabras de Pablo, no fueron palabras del apóstol Pedro, lo dijo el pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Quién era el pastor en la iglesia de Jerusalén? Jacobo. Entonces Pablo, versículo 26, tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Ellos llegaron al templo, hermanos, directamente como se les indicó. No tenemos aquí al apóstol en un acto de obediencia genuina. 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Había judíos de Asia, hermanos, judíos que iban también precisamente a cumplir los días de la festividad. Muchos, recordemos, cuando el Espíritu Santo llega en Pentecostés, ¿se acuerda? En la fiesta de las cosechas. Y todos decían, escuchamos las maravillas de Dios en nuestro idioma. Eran judíos que iban de otros lados, que vivían en otras ciudades, en otros países incluso, y que regresaban a Jerusalén para la fiesta. Así que esto nos da a entender de por qué había judíos de Asia en Jerusalén. Estos eran judíos que vivían en otros lugares y que en algún lugar allá se habían topado con Pablo y lo identificaron. Pero como judíos, recordemos que los principales problemas que tuvo Pablo al predicar en aquellos lugares fue provocado por judaizantes, fue provocado por los judíos. Así que aquí nuevamente tenemos imagínense Pablo yendo a cumplir y voltea y ve, y aquí están estos. Y ese es el punto en el que decimos nosotros, hermanos, tenemos que ser atentos, obedientes, hermanos.
No sabemos a quién nos vamos a topar. Regale usted una Biblia, no sabemos si más adelante esa Biblia regrese en una persona convertida a la iglesia. Hable de Cristo, no sabemos cuándo. El problema es que estos eran conflictivos allá y llegaron a ser conflictivos aquí en Jerusalén. Y se dan cuenta de que Pablo está en ese lugar. Al verle en el templo, no solamente fueron a reclamar, dice, alborotaron a la multitud y le echaron mano. Ni siquiera fueron tan valientes, hermanos, como para ir y confrontar a Pablo. Tuvieron que hablar, mover gente para poder ejecutar su mala intención. Dice, dando voces en 28, varones israelitas, ayudar, hay una emergencia. Y pues naturalmente están en Jerusalén, están en el templo, van a voltear todos. Y entonces comienza el grito. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos, fíjense bien, contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Todo, hermanos, todo eran calumnias. Dice, por todas partes enseña contra el pueblo. ¿Cuál era la enseñanza de Pablo en todas partes? El mensaje de Jesucristo. Jesucristo, así es. El mensaje de Pablo era Jesucristo. Pablo no andaba diciéndoles a todos, vamos a darle la espalda al judaísmo. No, Pablo predicaba a Jesucristo. Él mismo dice el mensaje de la cruz, a Jesucristo crucificado, la salvación era la predicación. Sin embargo, a estos judíos, como no creían en Jesús, como no querían nada que ver con el mensaje de Jesucristo, dice, enseña por todos lados contra el pueblo, contra la ley. Pablo nunca se levantó a decir, la ley que tenemos los judíos es inútil, jamás. Jamás. Y luego dice, y este lugar contra el templo en Jerusalén. Claro que no, Pablo ahí mismo está cumpliendo, hermanos, como un buen judío lo que tenía que hacer. Ahora aquí hay algo más. Y además ha metido a griegos en el templo y profanado este lugar. Recordemos que el templo estaba dividido en patios, así atrios. El atrio de los gentiles, donde tenían acceso los gentiles, no solamente, hermanos, los prosélitos, pues entraban. Después había un patio interior que era el atrio de las mujeres, donde podían entrar también las mujeres. Ahí ya no podían entrar gentiles. Y después estaba el atrio central, donde estaban los varones. Solamente podían entrar. Ahí no entraban ni mujeres, ni entraban menos gentiles. Entonces, lo que dicen estos es que Pablo había metido hasta el fondo a Trófimo, dice el versículo 29. Pero no fue así, jamás ocurrió. ¿Habían visto a Pablo con Trófimo? Sí, claro que sí. Pero no en el templo, sino en la ciudad. Ahora la calumnia es, él está yendo de más. Y esto, hermanos, ya vemos, recordemos algo, el único que toma la verdad, la palabra de Dios y la tergiversa para conveniencia es el diablo. Lo hizo desde el Edén con Adán y Eva, y vemos aquí lo mismo. Está tomando una verdad truncada para manipularla. Vieron a Pablo por ahí con Trófimo en Jerusalén. Lo metió al templo. No hay registro de que eso haya ocurrido, pero como la gente ya estaba alborotada y amotinada, pues lo creyeron. Sí, pues van en contra, porque eso, hermanos, era para un judío increíble. No, era mortal que pudiera hacerse. Dice 29, habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Trófimo de Éfeso era un efesio cristiano que andaba con él, a quien pensaban que había metido en el templo. Cuidado con la perspectiva. Mi perspectiva es correcta. No fue así. Dice el 30, así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Ni siquiera le dieron oportunidad. Pablo, a ver, ¿qué viniste a hacer?
¿Por qué andas rapado? ¿Por qué andas con otros 4 hombres rapados? ¿Estás cumpliendo un voto? ¿Realmente eres judío? ¿Eres un hipócrita? Queremos saber. Simplemente arremetieron en contra. Y esta parte, hermanos, es cuando nosotros debemos entender, Dios nos dio esto de aquí para usarlo. Así que tenemos que aprender, hermanos, a no ser presa ni de nuestras emociones. No hagamos nada conforme a lo que nos dicte el corazón. Sabemos que la Biblia dice, hermanos, que el corazón es engañoso y además dice y perverso. Así que tenemos que tener cuidado con nuestras emociones llevadas, nuestros impulsos, hermanos. Tenemos que filtrarlo todo con esto. Pensemos. Aquí la gente fue arrastrada por lo que estaba ocurriendo y arremetieron contra Pablo. Y entonces lo que hicieron fue arrastrarlo y sacarlo y cerraron las puertas. Ni siquiera querían que esto fuera un evento público. Tenían, hermanos, la intención literal de matar al apóstol. Pero Dios siempre está en medio de todo. Esto es precioso. Y procurando ellos matarle, dice el 31, la intención de ellos era quitarle la vida a Pablo. Ay, nanita. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Recordemos, hermanos, que el imperio romano había establecido no se podía llevar ningún juicio que no fuera autorizado o llevado a cabo por las autoridades romanas. Había un procurador allí, había autoridad romana ahí, así que los judíos no podían llevar a cabo eso, estaba prohibido. Por esa causa cerraron las puertas, pero alguien le avisó al tribuno, esto es de Dios, así que le avisaron, todo Jerusalén, hay alboroto, hay un tumulto en todo esto, así que naturalmente, hermanos, si ese tumulto era llevado a cabo, tenía un conflicto el procurador. Así que este alboroto, hermanos, no solamente arremetían contra Pablo, no solamente arremetía contra la iglesia cristiana, sino que también dejaba en mal al gobierno. Así que tenían ellos, hermanos, todo en su contra. Fíjese, un mentiroso siempre tiene todo en su contra, acuérdense de eso. Un mentiroso, un manipulador, un calumniador, aunque diga lo que diga, la verdad siempre sale. Y la verdad, hermanos, es su principal enemigo. Aquí, hermanos, ellos cierran la puerta, tienen la intención de actuar mal al quitarle la vida a Pablo, pero Dios está en control. Aun cuando fuera el imperio romano, Dios estaba en control de todo esto. Dice el versículo 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Tomó soldados, su guardia personal y a centuriones. Recordemos que un centurión es el que liderea una centuria, 100 soldados. Y él tomó a varios, por lo menos dice centuriones. Así que mínimo había unos 200 soldados ya encaminados en esa dirección para poder poner orden. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. No podían hacer, aunque ellos en su afán no podían, estaban limitados. Dios está en control. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que le había dicho a Gabo antes de salir? Que le iban a atar de las manos. Y cuando llegan, hermanos, obviamente van en busca del alborotador. El tribuno llega y encadenan a Pablo, no solamente con cintas, sino que le ponen cadenas. Le preguntan quién era y qué había hecho. Aquí lo que me llama la atención, hermano, es que no dejaron contestar a Pablo. ¿Qué podía decir Pablo? Yo me llamo Saulo, me gusta que me digan Pablo, creo en Jesucristo y he venido a cumplir un voto como judío. No lo dejaron hablar porque no había ningún argumento para que pudiera ser arrestado. Sin embargo, hermanos, la multitud no lo dejó hablar. Dice el versículo 34, la multitud, fíjese bien, unos gritaban una cosa, otros otra, ni siquiera se ponían de acuerdo. Ellos, hermanos, ellos querían la vida de Pablo, pero no sabían ni por qué, no sabían ni quién era el autor, no sabían quién había iniciado todo. Sin embargo, ya estaba, hermanos, el punto
de una forma crucial. Como no podía entender nada despierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza a la guardia. No lo queremos aquí, en las orillas del templo, no lo queremos por acá, necesitamos ponerlo en un lugar donde podamos hablar. Así que no podían ejecutarlo tampoco, tenía que haber un juicio previo. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. De verdad, hermanos, el mal estaba en contra de él. Lo llevaban cargando aquí en el hombro a Pablo, encadenado, no podía. Pablo no iba caminando, lo estaban cargando, lo llevaron de gratis ahí los soldados, porque la gente lo quería matar, lo quería linchar. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Aquí, hermanos, Dios nos recuerda lo que le dijo a Ananías, ¿se acuerdan? Es necesario que yo le enseñe lo que es padecer por el nombre. Pablo había encargado, hermanos, hecho y autorizado muchas muertes a cristianos. Pablo había despojado de sus posesiones a muchos cristianos. Pablo había sacado de su casa y metido en prisión a muchos cristianos. Y no es venganza. Dios no es así. Lo que hace Dios es mostrarle lo que había en el corazón de esos cristianos para no negar su fe. Y ahora es Pablo el que está siendo llevado por causa de su fe. No era nuevo para Pablo. Ya lo había experimentado, ya lo habían metido en prisión, ya lo habían apedreado, ya lo habían azotado, ya lo habían golpeado. Pero ahora estaba en Jerusalén, en su tierra, estaba con los suyos. Sin embargo, hermanos, estaba recordando cuánto era necesario padecer por el nombre. Algunos ni siquiera, hermanos, queremos hacer eso. Algunos ni siquiera, hermanos, hablamos de Cristo en los trabajos ni en las escuelas. No llevamos Biblia físicamente, creemos que con llevarla en el celular es suficiente. Ya no estamos dispuestos a nada. Está lloviendo hoy, ¿cómo vamos a ir al templo? Ni siquiera para eso lo queremos hacer. Tenemos que aprender mucho del apóstol. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para demostrar y vivir nuestra fe? Somos cristianos, hermanos. Démosle gloria a Cristo. Vivamos para Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Cada vez que la abrimos, Señor, es increíble lo que tú nos enseñas. Padre, danos el valor que le diste a Pablo, para ser obediente, para vivir tu palabra, amar tu palabra y obedecer tu palabra. Que vivamos para ti, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que nuestra vida predique el mensaje de Jesucristo. Que nuestros hogares prediquen el mensaje de Jesucristo. Y que hagamos tu voluntad, Señor. Gracias te damos por lo que nos has enseñado en este día. Has sido grande y poderoso, Dios. Y fortalece nuestros corazones. Ayúdanos a vivirlo durante toda la semana, mi Dios. Pero que sigamos teniendo comunión contigo en nuestros hogares, con la oración y con tu palabra. Bendice, Señor, esta semana y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les acompañe toda esta semana, mis hermanos, que hagamos su voluntad y que glorifiquemos su nombre. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga.